Adelanto de publicación: Teoría de la crítica de la imaginación. La teoría de la crítica de la imaginación tiene un aspecto un tanto dialéctico, en el sentido de que plantea esta teoría como teoría filosófico-estética o teoría dialéctica del arte, en el sentido de ejercer una crítica de la imaginación sobre la realidad, que de manera dialéctica recibe también una presión de la realidad sobre la imaginación. La crítica de la imaginación entonces recupera todo el bagaje, toda la herencia filosófica en torno a la teoría crítica, al análisis básico de la realidad, en donde se plantea una necesidad estético-social, filosófica, que nos genere un resultado en el cual la tesis, que es la realidad, genera una antítesis, que es la imaginación, y dentro de la cual, en esa tesis, antítesis, en ese pleito entre la imaginación y la realidad, surja una síntesis que es el arte expresado a través de esa presión de la crítica de la imaginación sobre la realidad y la crítica de la realidad sobre la imaginación. Y en ese sentido dialéctico, llegar a generar resultados estéticos impresionantes que nos permitan una tensión estética que a partir de contradicciones mayores y menores genere una tensión que en parte es dramática, en parte es paradójica y en parte es contradictoria, pero unificada a través de la paradoja o superada a través de la dialéctica. En ese sentido, la estética de la crítica de la imaginación o de la teoría de la crítica de la imaginación implica que existe también dentro del mismo sentido de la realidad, un uso del arte, un uso social del arte, que nos permite ya sea convertirlo en mercancía, al mismo arte, o en su defecto generar espacios de investigación y espacios de experimentación estética donde nos permita generar esa tensión, que puede ser dramática, como ya dijimos, o puede ser también una dialéctica de la paradoja, una dialéctica de la ironía, una dialéctica del sarcasmo, con el fin de lograr verdades o al menos acercarse a lo que podrían ser certezas o verdades relativas. En ese sentido también existe, pues, dentro del uso social del arte, la presencia de los exquisitos y los vulgares, que es un arte que también puede generar una contradicción. El exquisito busca propuestas que de alguna manera pretendan ser racionales, y el vulgar pretendidamente trata de expresar de una manera emocional, pero contrapuesto los dos, lo emocional y lo racional, nos permite generar también esa otra tensión en una contradicción menor dentro de la presión de la realidad y la imaginación, como habíamos planteado ya. En ese sentido, podemos decir que el poder que puede adquirir una obra de arte depende de la capacidad que ésta tenga de incidir en la sociedad. A su vez, esta incidencia depende de la efectividad con la que satisfaga lo que dentro de la teoría de la crítica de la imaginación planteamos como necesidades sígnicas o uso social de los signos, del grupo social usuario del arte al cual va dirigido o creado o planteado la expresión artística. En ese sentido, el artista de alguna manera ya ha clientelizado un grupo social con el cual dialoga, con el cual transmite una serie de planteamientos de esta necesidad sígnica del grupo social al cual va dirigido su discurso plástico, su discurso literario, su discurso dancístico o físico, su discurso estético dentro de la obra de arte en general. En ese sentido, planteamos también dentro de la teoría dialéctica de la crítica de la imaginación, que en esa misma óptica opera el productor de arte, cuyo trabajo es ordenar un caos que es la realidad, y la obra de arte resulta ser el reporte de la investigación que el artista realiza en su medio, en su realidad o en las realidades que él pretende retratar, contraponer, criticar como parte de la crítica de la imaginación, o en su efecto investigar o señalar dentro de este proceso de creación. Una investigación cuyas herramientas de acercamiento a su objeto de estudio, como el microscopio del biólogo, son los sentidos,
el sentido del artista se convierte entonces en instrumento de investigación. Y dado que los sentidos son las herramientas de la investigación, el reporte ha de ser también para los sentidos, en este caso para los sentidos del grupo social usuario. Por lo tanto, estamos hablando de que la plástica reporta a la mirada, a los ojos, la danza también de alguna manera reporta al cuerpo, a la sensación del movimiento que percibe el cuerpo. La literatura reporta tanto a la razón, a la emoción, como a los sentidos, a la musicalidad de las palabras. Y en ese sentido, el reporte es a los sentidos. Los modelos matemáticos que proyectan los expertos en esta materia equivalen a un cuadro o a un poema. Todos los discursos propios de la política y creados en ese contexto acerca de la solidaridad humana caben en el inefable poema de César Vallejo, La masa, por ejemplo. En ese sentido, el productor de arte ha de realizar un trabajo doble, pues además de ordenar para los sentidos el caos de la realidad a través de modelos de la imaginación y de testimoniar el poder de la imaginación con elementos de la realidad